Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a modelar un sistema bola-carrito donde la aceleración del carrito esté forzada. Este es el sistema bola-carrito donde una posible fuerza externa pues lo movería, lo haría oscilar, esto seguramente se caerá. Pero ahora nuestro objetivo no es calcular las ecuaciones cuando la entrada es esta F, sino que a lo mejor pues lo que sería el carrito es parte de otro mecanismo de bielas, manivelas, engranajes o lo que fuera que no queremos modelar, que suponemos que tiene muchísima masa y que por lo tanto pues sus velocidades y aceleraciones no van a verse influidas por esta pequeña fuerza de reacción, a lo mejor esto es 1 kilo y estos son 350, sino que las aceleraciones y la trayectoria que sigue este carrito pues va a venir determinada por esas otras fuerzas, masas, transmisiones, motores, etcétera, que no queremos modelar. En ese caso, X sería lo conocido y F, si conociéramos la masa de esto, sería la incógnita, o a veces incluso pues ni siquiera quiero conocer F y solo quiero ver pues las ecuaciones del movimiento angular. Para resolver este problema técnico podemos hacerlo de dos formas. Uno es obteniendo las ecuaciones del movimiento completas de 2 grados de libertad y luego pues sustituir ahí una posición, velocidad y aceleración de X prefijadas, forzadas, o bien el método 2 será obtener un modelo reducido con una sola ecuación de los Lagrange, donde no aparezcan explícitamente las fuerzas que causan esa aceleración porque no me interesen. Este vídeo, pues efectivamente, va a abordar esas dos posibilidades, aunque primero, claro, para el método 1, que necesita las ecuaciones del movimiento completas, pues tendremos que repasar cómo obtener rápidamente las ecuaciones del movimiento, aunque se hayan visto ya en otros vídeos. Y luego ya pasaremos a ver la dinámica forzada. Tengo x y tecta como señales funciones del tiempo, coordenadas generalizadas q en los libros de teoría. Tengo ciertos parámetros constantes del sistema, pues esta es la posición de la bola, horizontal y la coordenada vertical. Es una función de x y tecta y por lo tanto su derivada temporal, la velocidad de la bola, pues es derivar respecto a tecta y x y multiplicarlo por las velocidades. La aceleración de la bola la comento, aunque tendría esta expresión, pero en principio con Euler-Lagrange no es necesario la cinemática de aceleraciones. Por lo tanto, despreciando la inercia rotacional, el momento de inercia de la masa que cuelga del péndulo, suponemos masa puntual, 0,5 masa velocidad de bola al cuadrado más 0,5 masa del carrito por velocidad del carrito al cuadrado es la energía cinética y masa gravedad por la posición de la bola vertical es la energía potencial. Este es el lagrangiano, cinética menos potencial, y si a este elemento le llamamos P, pues la derivada de P menos parcial de L respecto a Q es igual a un cierto Q mayúscula de términos no conservativos. Este es P, el jacobiano respecto a las velocidades, el factor de fuerzas externas y disipación, vamos a suponer que solo actúan sobre el carrito, fuerza externa menos coeficiente de rozamiento por velocidad en el grado de libertad X, el primero, y 0 en el grado de libertad tecta, y las ecuaciones del movimiento, si las escribimos así, aquí tenemos dp dt, la derivada de p respecto a todas las letras que pueden salir, que son posiciones y velocidades. Claro, pues las derivadas de posiciones se multiplican por velocidad y las derivadas de velocidades por aceleraciones, y todo esto es lo que aparece en la línea 20. De modo que ya tenemos las ecuaciones de movimiento donde usualmente consideraríamos f una entrada arbitraria a partir de la cual despejaríamos con solve aceleraciones en función de f y del propio estado del sistema, posiciones x tecta y velocidades vx y v tecta. Con esto tenemos revisado el tema de las ecuaciones de movimiento, Euler-Lagrange. Vamos ahora a ver lo que sería la dinámica forzada. El primer método es fácil. Si a mí me dan posición, velocidad o aceleración de x, pues entonces esto será algo conocido y esto será algo conocido, y por tanto en vez de despejar a x y a tecta, lo que despejaré de estas dos ecuaciones será la fuerza que consigue esa aceleración y a tecta. En efecto, x forzada de t, por ahora es un caso genérico, pues será una cierta función del tiempo, luego sustituiremos una en particular, su velocidad será, claro, la derivada de eso y su aceleración será la segunda derivada de eso. Y entonces, pues si en las ecuaciones del movimiento yo digo que despeje la fuerza y la aceleración de tecta
en función del resto de letras, pues claro, esta sol forzada me da una fuerza forzada donde, claro, pues depende de AX y de VX, por ejemplo. Aquí está AX, VX y claro, y también detecta. Y el atecta pues me da una solución donde, claro, pues en vez de depender de F, como dependía en esta solución, pues ahora depende de AX. Porque yo he dicho que la letra AX se queda en las ecuaciones y las que se eliminan y se despejan son F y atecta. O sea, las ecuaciones del movimiento son las mismas. Simplemente el caso forzado es decirle que despeje unas cosas u otras. Con lo cual, claro, pues cuando sustituya Vx y a x por las velocidades y aceleraciones de la trayectoria forzada del carrito, bueno, pues saldrá una expresión para la fuerza y otra expresión para la aceleración. Claro, esto efectivamente es ax. Si ahora vemos el caso concreto donde la trayectoria que sigue el carrito es t cuadrado más 4t, bueno, pues sale esta aceleración de tecta, en este caso forzado, y sale esta fuerza que sería la que debería conseguir esa aceleración de x. La nota que tenemos aquí es importante. Aunque yo había planteado un problema mecánico pensando que el carrito realmente es una locomotora del tren, un mecanismo muy complejo del que a mí no me interesaría calcular sus ecuaciones, esa es una posibilidad que induce movimientos forzados en mecanismos. La otra posibilidad es que efectivamente el carrito sea el carrito que hemos dicho con esta masa, etcétera, y que lo que ocurre es que esa aceleración sea una referencia. Yo quiero conseguir ese tipo de aceleración, ese tipo de movimiento, y entonces, si yo aplicase esta fuerza en función del tiempo, claro, y de las medidas de tecta, posición y velocidad que yo midiera, pues entonces yo conseguiría ese movimiento deseado. Entonces esa segunda interpretación del mismo problema es una interpretación como un problema de control y de hecho pues en robótica eso de calcular fuerzas para que las cosas tengan unas aceleraciones dadas, bueno, como los robots suelen tener motores eléctricos que giran, se calculan pares para que las articulaciones del robot tengan una cierta aceleración angular deseada, bueno, pues eso se denomina método del par calculado en robótica. Y la idea subyacente pues es básicamente esto, es determinar las ecuaciones del movimiento y luego en vez de suponer las fuerzas y pares como entradas, pues al contrario lo que se despeja en el solve son dichas fuerzas y las aceleraciones no prefijadas, digamos, si el número de ecuaciones incógnitas cuadran. Lo que ocurre es que, claro, es que si realmente estuviéramos en el caso donde esto está conectado a otros mecanismos de ruedas, engranajes, bielas, manivelas, etcétera, dándole una aceleración, ya no tendría ningún sentido el cálculo de esta fuerza, porque realmente, pues, este carrito, aunque pesara 1 kilo, podría estar unido a un mecanismo de 350 kilos. Entonces, pues, salvo para ver si determinada cuerdecita o barra se rompe, pues en principio puede que esa fuerza no fuera de mi interés y a mí me interesa, en vez de calcular las ecuaciones del movimiento completas, pues el tener una forma de ahorrarme número de ecuaciones y calcular solo el movimiento angular, que es el único grado de libertad que me quedaría no forzado. Bueno, pues vamos a ver esa segunda opción. Y este será el método 2, lagrangiano explícitamente dependiente del tiempo, sistemas reonómicos, que bueno, que es una forma pues muy complicada de plantear estos sistemas forzados que estamos nosotros abordando aquí. Entonces, ¿para qué calcular las ecuaciones de 2, 3 o 5, digamos, si fuera un sistema más complejo, grados de libertad, y luego las fuerzas que fuerzan determinada trayectoria? Pues no es necesario. Euler-Lagrange también funciona con un lagrangiano dependiente del tiempo, que será cuando yo sustituya determinadas funciones del tiempo en los grados de libertad, y vamos a ver cómo manejar esa situación. Entonces, pues yo, para mí, mi X en la cinemática que voy a repetir, pues será una cierta X forzada del T, por ejemplo, la que he dicho antes. Entonces, pues la posición de la bola, pues será, claro, X más L se no detecta y L coseno detecta, pero ahora X es esta función del tiempo. Ya no podré hacer derivadas respecto a X, ¿vale? Tendré que hacer derivadas respecto a T. Bueno, ¿cuál es la velocidad de la bola? Pues claro, pues la derivada de todo esto respecto al tiempo es, por una parte, la parcial respecto a tecta por la velocidad de tecta y por otra parte, pues claro,
la propia derivada respecto al tiempo, multiplicada por la derivada de t respecto a t, que es 1, digamos algo así, pero en fin, aquí lo que estamos es diciendo que yo tengo una cierta posición que depende de tecta y de t, y que la derivada total, voy a ponerle pos porque p era la cantidad de movimiento, digamos, la derivada total es la parcial respecto a tecta por la velocidad de tecta más lo que sería la parcial explícita de esa posición respecto al tiempo. Aquí puedo poner por 1, simplemente pues para que MATLAB me cuadren, digamos, las dimensiones de las cosas, ¿vale? Pero realmente pues este 1 formalmente en una disquisición teórica no estaría. Bueno, pues con esta cinemática de posiciones y velocidades ya puedo hacer el Euler-Lagrange para que no me salgan cosas con números complejos o conjugadas o lo que sea. Le voy a decir que esta cosa asumas que es un número real. Y bueno, pues la cuestión es que la energía cinética va a ser un medio de masa por velocidad de la bola al cuadrado, y ahora pues podríamos decir, oye, pero no estás considerando aquí la energía cinética del carrito. Deberías hacer esto. Correcto, pero ese añadido pues es, bueno, pues una función del tiempo, de manera que cuando yo haga derivadas del lagrangiano, digamos, respecto a la posición tecta y a la velocidad de tecta, que es el único grado de libertad que me queda libre para hacer las ecuaciones, pues bueno, pues todo esto se irá. ¿Vale? Entonces, pues en esta energía cinética, pues yo puedo considerar solo el factor un poco que depende de la bola. De hecho, bueno, también se va a ir a lo mejor parte de este t, ¿vale? Quiero decir, o sea, por poner cosas de más, no me importa, o sea, yo podría poner la energía cinética de todas las cosas que se mueven en el planeta Tierra, pero bueno, al final, pues lo único que me interesará será poner en la energía cinética las cosas que dependan del ángulo tecta, que es el grado de libertad. Bueno, pues esta es la energía cinética, la energía potencial es la misma de ahí. Lo que ocurre es que, bueno, esto es un apaño que tengo que hacer porque como la posición de bola es una función del tiempo, pues entonces TMP ya es un vector donde en esta función del tiempo he sustituido un argumento t, y entonces así TMP2 es el segundo componente, porque si no, si hago posbola 2, me calcule la posición de la bola en el instante 2. Claro, esto es la posición de la bola en el instante 2 y esto no es la energía potencial, y entonces pues por sutilezas de la sintaxis del Symbolic Toolbox de MATLAB, pues tengo que hacer este TMP por en medio. Pero ya digo, eso no es física, eso es Symbolic Toolbox de MATLAB. Bueno, pues ya tengo T y V y por lo tanto tengo este lagrangiano forzado, esta longaniza, y ahora ya pues hacemos Euler-Lagrange con el grado de libertad tecta como si nada hubiera cambiado. El P forzado pues es la derivada del lagrangiano forzado respecto a la velocidad. Claro, he hecho diff porque solo derivo respecto a una variable, pero ahora pues claro, en la derivada de p de t, pues bueno, pues como este p force depende de tecta, v tecta, y explícitamente también de la letra t, pues entonces esta es la forma de calcular la derivada de ese p respecto al tiempo. La derivada de tecta por v tecta, la parcial respecto a v tecta por la aceleración y la parcial respecto al tiempo por 1. Derivadas totales, esta de aquí de p de t, versus derivadas parciales Jacobian necesarias para el cálculo de dicha derivada total mediante regla de la cadena. Bueno, pues ya tengo dp de t y entonces pues la ecuación del movimiento, pongo esto y ahora pues como no hay rozamiento ni pares ni nada, pues esto va a ser un 0 y ahí está la nueva ecuación del movimiento. ¿Qué es esto de aquí? Porque MATLAB se raya pensando que la masa o la longitud podrían ser 0 y se monta ahí, pero bueno, esta es la ecuación del movimiento. Y cuando yo le digo que a partir de esta ecuación del movimiento, pues despeje a tecta, pues claro, pasa 2 coseno tecta al otro lado y divide por L. Y tenemos esta aceleración tecta forzada, Euler-Lagrange, con solo una única ecuación del movimiento. Y que coincide, claro, con lo que nos había salido antes, a partir de 2 ecuaciones del movimiento
y 2 incógnitas en el solve. ¿Vale? Con lo cual vamos a concluir y resumir. En este vídeo hemos calculado las ecuaciones del movimiento simplemente angular, claro, cuando el movimiento en X ya me viene forzado, con una trayectoria en posición, velocidad y aceleración prefijadas. Bien porque esté unido a un cierto mecanismo que yo no quiera modelar, bien porque lo interprete como una trayectoria de referencia y yo quiera resolver un problema de control calculando las fuerzas que hacen que este sistema mecánico siga esa trayectoria. Sea por lo que sea, conozco X y mi incógnita para las ecuaciones de la dinámica es tecta y a lo mejor si me interesa pues la fuerza esta que debería sufrir X. Este problema lo hemos resuelto de dos formas. Primero, pues obteniendo un modelo de 2 grados de libertad y en vez de despejar dos aceleraciones, pues despejo una fuerza y una aceleración porque tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Este sería el método de fuerzas o pares calculados. La ventaja es que calcula efectivamente esas fuerzas. La desventaja es que, claro, que maneja más ecuaciones de las necesarias si esa fuerza realmente no me interesara. El método 2, al darnos cuenta que uno de los grados de libertad ya no es grado de libertad, está forzado, solo me queda un grado de libertad, pues ha planteado Euler-Lagrange con solo un grado de libertad y por tanto solo hemos necesitado una ecuación del movimiento a partir de la cual despejar la aceleración del único grado de libertad resultante. Los resultados coinciden, pero si no me interesa calcular esa fuerza de reacción, esa fuerza a aplicar en el carrito, este segundo método requiere manipular menos ecuaciones. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.